a iniciar una columna con un tema que es vigente, es cotidiano, nos afecta en mayor o menor medida a todos, de alguna manera nos afecta a todos, tiene que ver con la economía, tiene que ver con el dólar, permanentemente se habla de la suba del dólar, ¿no? Pareciera que nuestra vida va atada al dólar, así que vamos a iniciar el contacto con Cristian Rossini, un profesional, contador, además profesor aquí de nuestra ciudad, como para que de alguna forma nos oriente un poquito, nos diga dónde estamos parados en este tema que cuando uno pone algún medio de comunicación, inevitablemente están hablando de ese tema. Cristian, bienvenido a Informate, ¿qué decís? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Cristian, saludo para vos, para tu generosa audiencia. Gracias por invitarme a compartir de estos temas tan vigentes y bien, todo bien, gracias a Dios bien. Bueno, yo arrancaría con una pregunta muy básica, muy general, casi inocente la pregunta, ¿no? A ver, ¿por qué no para de aumentar el dólar? El dólar continuamente está aumentando. Sí, bueno, el dólar se ha transformado en la vedette de la economía, remontándonos a una historia no tan reciente, desde el abandono del plan de convertibilidad desde diciembre del 2001, Argentina ha tenido un tipo de cambio administrado, es decir, con permanentes intervenciones por parte del gobierno, salvo en algunos meses del gobierno de Macri. Macri cuando inició abandonó un poco la administración, después lo retomó sobre el final de su mandato, pero estamos acostumbrados a esto. Ocurre que hoy por hoy el escenario es diferente y la administración de este tipo de cambio al gobierno le está costando cada vez más porque se le están agotando algunos recursos con los cuales interviene, ¿no es cierto? Por otro lado, lo gravoso del aumento del dólar, que sabemos que este viernes cerró a 178 pesos el dólar libre, lo gravoso es que genera inflación, ¿no? Y para ubicarnos en un contexto a nivel mundial, Argentina está rankeado en el tercer lugar de países con mayor inflación. O sea, a tomar datos anuales del 2019, lidera el ranking Venezuela con prácticamente el 200.000%, un porcentaje oficial, ¿no? O sea, no es un dato de organismos privados. A Venezuela lo sigue Zimbabue. Zimbabue es un pequeño país de África con el 163, 164%, y Argentina, ubicado en el tercer lugar, que se posicionó con una inflación del 53,8% para el periodo 2019. Entonces, ¿qué pasa? Desde el 1992 prácticamente el dólar deja de ser una moneda de curso legal y forzoso en Argentina, por lo tanto pasa a ser una mercadería más y como tal está sujeta a la ley de oferta y demanda, ¿no? ¿Esto qué significa? Que a mayor demanda, obviamente que va a impulsar el precio hacia arriba. Esto acompañado con el incremento de la base monetaria, es decir, la inyección de dinero por parte del gobierno en el circulante, entonces todo esto fue un caldo de cultivo para que el precio del dólar empiece a subir. Está bien. Cristian, ¿y cómo se explica esto que hay cada vez más diferencia entre el dólar oficial y el dólar libre o el blue, como se habla, ¿no? Creo que ahora estamos en el récord, la semana pasada, y incluso hoy lunes cerramos con récord de diferencia, ¿no? Entre los 80 y algo de pesos del oficial y casi 180 pesos el blue. Es una verdadera locura, ¿no? La diferencia que no tiene antecedentes. Sí, ciertamente, Cristian, y es una buena apreciación lo que vos estás haciendo, porque es un escalón siguiente a la de una potencial devaluación, y ahora te voy a explicar por qué. La explicación, y ciertamente lo que vos decís, insisto, es un récord de la brecha, el spread que hay entre el dólar oficial y el dólar blue, prácticamente un 100%. Y las razones de ser de esto tienen que ver fundamentalmente con la intensificación de la restricción cambiaria, es decir, lo que ya sabemos, hace 15 días atrás el gobierno impulsó un paquete de medidas tendiente a profundizar el cepo,
y tendiente a restringir aún más la compra de la divisa. Entonces, en ese paquete incluyó algunas cosas, algunos temas como, por ejemplo, dio por tierra muchas cuentas que estaban especulando, los famosos ruleros que le llaman, que compraban al oficial y vendían al blue en la calle. Entonces detectó un montón de estas cuentas especulativas, las dio por tierra, las clausuró. Después también prácticamente no permite la compra de moneda extranjera a los que fueron beneficiados con el ATP, cosa que esto también tiene poco sentido de ser, porque el ATP es un beneficio o es una ayuda que dio el gobierno a las empresas para que en estos tiempos de pandemia puedan sobrellevar la situación, pero no fue algo que lo pidió un empleado. De todas maneras, hoy, a la hora de comprar, el empleado es el perjudicado. Por otro lado, los perceptores de IFE, los perceptores de sueldos del Estado, todas aquellas personas que tienen crédito a tasa cero. Entonces, como que prácticamente quedó muy poca gente que hoy puede comprar al tipo de cambio oficial. Es decir, si hoy cualquiera de nosotros trataría de comprar vía home banking dólar oficial, y es muy probable que de 10, 9 no puedan comprar. Es decir, que prácticamente el dólar ahorro, dólar solidario, quedó prácticamente sin poder ser utilizado. Por eso es que cobra vigencia el dólar blue y por eso es que se dispara en esta brecha entre el blue y el oficial. Fíjate que a mediados del 2019 el dólar blue estaba más bajo que el oficial. ¿Pero sí? ¿Por qué? Porque el escenario era totalmente diferente, porque en ese momento había mayores reservas en el Banco Central tenía para intervenir, tenía para salir a vender, el cepo no estaba tan intensificado, o sea, el escenario era otro. Entonces, el dólar oficial se podía comprar, aún con el cupo de los $200 por mes, pero bueno, ahora eso se restringió aún más y ocasiona esta brecha que se da entre el... Por otro lado, bueno, a esto se le suma el sinceramiento de la economía, hay muchas tarifas todavía retrasadas, paritarias que están todavía en vías de resolución, se está sincerando la inflación. Y te decía que es muy importante resaltar la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue, porque históricamente siempre a la alta brecha se le sigue la devaluación. Esta devaluación que en el día viernes el gobierno se resistía a hacer, yo creo que este fin de semana se debe haber replanteado esta cuestión. Así que eso es lo grave, ¿no? Que a esta alta brecha, indefectiblemente y por datos estadísticos, le va a seguir la devaluación. Claro, claro. Seguramente es un antecedente, ¿no? Que ustedes, los que analizan por ahí, los que están día a día con la economía, lo tienen mucho más de cerca. Cristian, ¿y la pandemia, la famosa pandemia, la cuarentena, como le quieras llamar, de qué manera influye, de qué manera incide en la variación de la divisa? Sí, es un hecho inédito. La pandemia provoca, obviamente, indefectiblemente nos llevó al aislamiento preventivo social y obligatorio. La pandemia generó una crisis económica a nivel mundial y los agentes económicos y financieros, o mejor dicho, los ahorristas, intentaron refugiarse en la moneda dura o el dólar, y entonces eso hizo que haya mayor demanda a nivel mundial de esta moneda. Por otro lado, lo que comentábamos antes, la ayuda del gobierno para poder sobrellevar esta situación crítica lo llevó a una emisión monetaria, a inyectar dinero a la calle, aumentó la base monetaria, aumentó el circulante, y no todos, pero muchas personas de los que tienen capacidad de ahorro, y frente a la restricción o a la retracción del consumo, se vieron tentados a canalizar ese ahorro vía la compra de dólar, con lo cual aumenta la demanda y volvemos a la ley de oferta y demanda. Al aumentar la demanda del dólar aumenta el precio. Sí. Por otro lado, la pandemia también generó un cierre de frontera en lo que tiene que ver con turismo internacional. Por lo tanto, no entraron turistas, claro. Entonces no entraron dólares al país. Ese fue
el tema, por lo cual se debilitó aún más las reservas del Banco Central. Está bien, está perfecto. Te tiro otra, Cristian. A ver, hay algo que no entiendo, no llego a comprender, o quizá no sé si será una jugada, ¿no? Política. El presidente en alguno de sus discursos últimamente dijo, bueno, nos tenemos que acostumbrar o tenemos que ahorrar en pesos, vamos a empezar a ahorrar en pesos. Qué sé yo, lo que poco conocemos de economía suena como casi irrisorio. Es decir, ¿cómo puede suceder eso? ¿Hay chance de que pase? ¿Qué opinión te merece? Mirá, yo voy a ser muy respetuoso de la investidura presidencial, ¿no? Porque hablando de economía uno tiene que ser objetivo y de hecho lo es. Aparte, bueno, convengamos que este problema del dólar no es un problema de este presidente, o sea, hubiese sido la suerte que le hubiese corrido o le hubiese tocado, no sé, a Macri, a Esper, a Lavagna, a quien hubiese estado de turno, con lo cual digo que voy a ser muy, muy respetuoso de la investidura presidencial y esto lo voy a tomar como una expresión política, una frase política del presidente Alberto Fernández. Pero tiene poco asidero desde el punto de vista técnico. Toda vez que, fíjate que uno de los paliativos que intenta el gobierno es elevar las tasas de interés para tratar de tentar a los ahorristas que en vez de que se vayan al dólar, se vayan al plazo fijo. Entonces, sube de un 33% a un 34% la tasa nominal anual, con la intención de seducir a los ahorristas para que vayan al plazo fijo. Estas tasas son para ahorristas de menores de $1 millón y para ahorristas superiores a $1 millón la tasa está en el 32% nominal anual. La verdad que fue una medida muy tímida, muy tibia, que no creo que con eso llegue a seducir a los ahorristas, toda vez que la tasa de inflación anual proyectada para el 2020 se ubica en el orden del 41-42%, con lo cual en la carrera tasa de interés versus dólar, la tasa de interés estaría 10 puntos abajo, de manera que no es muy tentador la propuesta del presidente. Ojalá que se logre, ¿no? Dólar blue, el contado con liqui o con Sí. liquidación, el bolsa, no sé, hasta han aparecido un montón de nombres, hasta cómicos, no sé, dólar fútbol futuro. Sí, Explica un poquito esa cuestión que, bueno, no llego a entender. Sí, este es el país de todos los dólares. Si esto vos se lo contás a un sueco, un alemán, se quiere matar, porque dice, Argentina tiene sus propias normas de economías. Incluso, como vos decís, lo bien que haces, porque me da lugar a decir que en Argentina naturalizamos términos que no existen en ningún libro de economía. Es decir, esto del corralito, del dólar fútbol, del dólar... Es decir, ¿qué ocurre? En este afán de frenar el aumento del dólar, se crean distintos tipos de cambio, un poquito para ejercer el control de cambio y que la incidencia en los distintos sectores de la economía, o el impacto que genera el aumento del dólar en los distintos sectores de la economía, pueda ser más leve o más atenuado. Entonces así surgen el tipo de cambio importador o exportador, que son los tipos de cambio a los cuales se liquidan las divisas de los exportadores o los importadores. Vos sabés que el exportador vende en dólares, pero esos dólares quedan en la reserva del Banco Central. El Banco Central los liquida a un tipo de cambio y después al exportador le da los pesos. Y así está el oficial, que es el tipo de cambio al cual, ya te digo, muy poca gente tiene acceso. Después está el dólar MEP, que es el dólar del mercado electrónico de pago, que este es un dólar prácticamente virtual, porque es un dólar que tiene que ver con la adquisición de valores o de operaciones de bolsas que se hacen y después se venden estos títulos o bonos, se venden en dólares. Y bueno, esta forma este artilugio legal de hacerse de dólares no está dentro del cupo de los $200. La única diferencia que tiene el dólar MEP es que los dólares quedan depositados en el país, con lo cual por eso está siendo también desestimado, a diferencia del contado con liqui, que es el otro tipo de cambio que es similar al dólar MEP, pero en ese caso los dólares quedan
en el exterior. Es decir, yo compro bonos o acciones en el exterior y las vendo y me quedan depositadas en el exterior. Claro. Entonces, así aparecen el dólar Netflix, el dólar, distintos tipos de dólares que tienen la finalidad de controlar los distintos sectores de la economía. De todas maneras, vuelvo al principio, de esta variedad de dólares, nosotros, el común de la gente, tenemos uno solo, que es el blue. Por eso subió tanto. Porque el común de la gente no tiene acceso al MEP, al contado con liqui, al dólar importador, al dólar exportador, es decir, entonces eso hace que el dólar blue cobre fuerza. Esto es como entrar a comprarte un par de zapatillas y te muestran 15 pares de zapatillas y te dicen, el único modelo que se adapta a vos es este, pero se adapta a vos y a todos. O sea, hoy por hoy no tenemos acceso más que al blue. El dólar solidario, dólar ahorro, que es el dólar, digamos, que teníamos hasta hace poco tiempo, grabado por un 30% de impuesto país, más un 35% de pago de impuesto a cuenta, de impuesto a las ganancias, para los que pagan ganancias, porque el que no paga ganancias directamente eso es un costo muerto, o sea, estamos subiendo en un 65% del precio del dólar oficial, es una locura, pero encima que es una locura, tampoco tenemos acceso, porque si vos, como te decía, querés entrar por home banking y hacer una operación del dólar ahorro y prenderle 3 velas a San Guzmán, a San Peix y a Marco del Pont, porque no vas a poder, te va a salir un cartelito que te va a decir usted o no tiene la capacidad contributiva, o usted recibió un ATP, usted tiene un crédito a tasa cero. Fundamentalmente la capacidad contributiva es lo que más atenta contra la compradora, porque pensemos que $200, que es el cupo, es prácticamente un salario mínimo. Claro. O sea, hoy $200 es un salario mínimo, por lo cual no todos podrían tener esa capacidad de ahorro. Tal cual. Bueno, ahí va la próxima, Cristian. Para la gente que no maneja dólares, que no puede, que no tiene capacidad de ahorro para comprar, que no los necesita, que no maneja dólares, ¿cómo incide en la economía de todos los días esta movida grande de los dólares, de que aumenta el blue, de la desesperación por comprar o por ahorrar en dólares? ¿Cómo le influye al ciudadano común y corriente en su economía diaria? Significativamente negativo, o sea, es un efecto nefasto, es el peor de las enfermedades que puede tener la economía, la inflación o el aumento del dólar. Esto trae aparejado el aumento del costo de vida, la disminución del poder de compra, disminuye el salario real, porque el salario, es decir, el sueldo que las personas tienen, no tienen su valor, por su valor nominal, lo que dice el recibo. El salario vale por lo que se puede comprar con el salario. Entonces, ese es el salario real, efectivo. Ese disminuye. Recordemos la vieja frase del archicitado general Perón cuando decía que los precios subían por el ascensor y los sueldos subían por las escaleras. O sea, esto ya tiene mucho. Entonces, después no podés proyectar económicamente nada, es decir, no podés directamente a las entidades públicas, a los organismos gubernamentales no pueden armar un presupuesto porque realmente después se les dificulta cumplirlo. Fíjate que hasta incluso se empieza a producir en un momento faltante de mercadería, porque lo mejor que le puede pasar a un comercio, a una industria es vender. Pero ¿qué pasa? Cuando vos vendés y estás contento porque estás vendiendo, si eso está acompañado de una fuerte suba del dólar, corres el riesgo de cuando vas a recuperar la mercadería que vendiste o a estoquearte de nuevo, no te alcance la ganancia que tuviste. Entonces, es por eso que hoy por hoy estamos viendo muchos rubros que vos vas a preguntar precio y te dicen no hay entrega. Y no hay entrega y no sabemos, no tenemos precio, no tenemos, bueno, entre comillas, es decir, acá el tema es que los agentes económicos están permanentemente midiéndole el pulso al gobierno a ver qué es lo que va a hacer para ver cómo uno responde frente a esto. Está claro, está claro. Cristian, me quedan un par. ¿Esto se frena en algún momento? ¿Sigue aumentando? ¿Hay alguna mínima chance de que baje el precio del dólar blue? Mirá, yo no quiero hacer apología del aumento del dólar, pero la experiencia indica que el techo de hoy es el piso de mañana. Es decir, en tanto y en cuanto no se pongan en práctica una serie de medidas
que tendiente a solucionar esto de fondo, yo la verdad que lo veo difícil. Sería hacer futurología hablar del dólar futuro, pero la tendencia es alcista y creo que se da en un proceso sostenido. Claro, claro. Y te pregunto la última, ¿ves alguna medida o notaste alguna medida del gobierno concreta como para frenar esto, para tratar de revertir la situación? Sí, el gobierno bajo el ministro de Economía de Guzmán se han implementado varias medidas, fundamentalmente medidas restrictivas al tipo de cambio. Pero me parece a mí que la cuestión es mucho más de fondo y aquí lo que hace falta es un paquete de medidas integrales. Y ¿qué pasa? Las medidas que también se fueron generando fueron medidas de aplicación paulatina. ¿Qué significa esto? Que el gobierno de alguna manera te anticipa la jugada. Entonces, si el gobierno te anticipa la jugada, el operador financiero te da el primer paso. Entonces, es como que después, cuando llega la medida, ya el efecto que quería lograr el ministro de Economía queda trunco, porque el oponente, digamos, o por llamarlo de alguna manera, que no es el oponente, pero el operador financiero se te anticipó, esto que estábamos diciendo hoy. Si sabemos que ante una alta brecha entre el oficial y el blue va a haber una devaluación, hoy por hoy ya muchos están subiendo los precios porque olfatean que algo de esto va a pasar. O sea, tengamos en cuenta que nosotros los argentinos somos personas muy entrenadas en esto. Es decir, nosotros estamos acostumbrados, cada 10 años tenemos una crisis. O sea, la tuvimos en el 89 o 91, la tuvimos en el 2001, y así, cada 10 años, entonces ya estamos fogueados y estamos entrenados para esto. Debería haber un paquete de medidas integral. Fundamentalmente lo que para mí van a tener que hacer en forma urgente es tratar de una política monetaria impositiva destinada a los sectores exportadores, es decir, a los tenedores de commodities o de productos de exportación, principalmente la soja, para tratar de que se venda soja y puedan entrar a las reservas del Banco Central dólares. Eso tendrá que haber alguna política de control o de baja de retenciones, que ya hubo una baja de retención, pero tendría que intensificarse la baja de retención. Tendrá que haber alguna medida que le seduzca al exportador a vender para que de esa forma entren divisas a la reserva del Banco Central. La reactivación del PBI es otra de las medidas que tiene que concentrarse el gobierno urgente. Tenemos que empezar a hablar de la economía real, no podemos seguir hablando de la economía financiera. Argentina, ¿hasta cuándo va a hablar de economía financiera? Es decir, necesitamos que... perdón, ¿me estás escuchando? Sí, atentamente, sí. Necesitamos que haya producción, que se ponga en marcha la economía real, la producción, el PBI, la actividad económica, que las fábricas saquen humo, digamos, por su chimenea. Claro. Nosotros no somos un país para vivir de las cuestiones financieras y de estar concentrado en qué pasa con el precio del dólar y vivir así eternamente. Entonces, eso es un tema fundamental para combatir uno de los problemas como la inflación y para combatir también el desempleo, que es otro de los flagelos que no se habla, pero es tan nocivo como la inflación. Y después, para mí, fundamental el tema de los controles sobre las importaciones, algo que siempre se intentó hacer, proteger los productos de industria nacional, limitando o poniendo algún arancel a la importación de esos productos, entonces de esa forma también salen menos dólares. Ahora, estaba leyendo el jueves o viernes que se promulgó el Banco Central una resolución que habla de, para todas aquellas personas que quieran importar montos superiores a $50.000, tienen que hacer una serie de sacar permiso, demostrar, etcétera, etcétera. $50.000 que para una empresa no es nada, porque imagínate que $50.000 prácticamente es un auto de alta gama, si se quiere. Entonces, para el sector importador es bajo. Pero el control sobre las importaciones. Después, bueno, políticas cambiarias, efectos de política fiscal, todo eso conforma un paquete de medidas que en algunos casos tendrán que ser tomadas de forma paulatina, en otros casos serán medidas de shock. Sí, te entiendo. En esta última planteo tuyo creo que se resume un montón, ¿no? Estamos hablando diariamente del dólar, todo es economía financiera. Y el resto, y la producción, y las empresas, y el desempleo, y la generación, la reactivación. Yo creo que eternamente nos va a quedar la duda de si realmente esto de la pandemia complicó al gobierno, que en alguna medida seguro lo ha complicado,
o falta la decisión política de fondo de tomar medidas concretas para reactivar esto. Exacto. Pero bueno, Exactamente. pasó a nivel mundial, así que no somos la excepción. Vos lo acabas de decir, muchas veces esas medidas tienen costo político, entonces por ahí los gobiernos de turno no están dispuestos a afrontar o a pagar ese costo político, pero lo cierto es que no podemos tener rentabilidades financieras superiores al 40% cuando el nivel de actividad económica no tiene una rentabilidad superior al 20%. Si vos, imagínate que quién se va a dedicar a producir o quién va a volcar su dinero a la producción o a un emprendimiento si vos llevas la plata al banco y ganas más dinero y sin arriesgar. Entonces, el que tiene la plata no la vuelca a la producción. Hay que revertir ese escenario y ese panorama para incentivar el aumento del PBI.